Estamos listos ya. La palabra de Dios dice, ya estamos listos ya. Muy bien, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Muy bien, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores, y a otros maestros. Estamos hablando de que es tiempo que nosotros nos aseguremos, ¿no? Ya hemos pasado por un tiempo de 4 o 5 meses de escuchar puros lives. Ahora nos toca estudiar la palabra y empoderarnos y fortalecernos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito que Dios puso apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros? El propósito es perfeccionar a los santos, ¿no? Nosotros somos los santos para perfeccionarnos a través de la palabra de Dios. Como hoy día lo que estamos haciendo al orar y al poder compartir la palabra contigo, es la palabra de Dios que viene a nuestras vidas para perfeccionarnos, mejores creyentes, para poder ser competitivos cuando venga la amenaza, cuando vengan las tentaciones, cuando vengan las luchas, cuando vengan las pruebas, poder estar preparados, ¿no? Y de ser capaces para poder interpretar y para poder defendernos frente a las artimañas de Satanás. Y para poder saber y entender todas las cosas acerca de nuestro futuro y de nuestra predestinación. Dice, a fin de perfeccionarnos a los santos para la obra del ministerio, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro servicio? Para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta todos lleguemos a una sola unidad, ¿no? De fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por donde quiera, por todo tipo de doctrinas, extractemas de hombres, para engañar emplean con astucias las artimañas del error, ¿no? Están hablando de hombres, de que van a venir hombres que engañan y con mucha astucia para desviarnos de nuestros errores. Sino que nosotros debemos de seguir la verdad en amor y crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, más que todo, esta escritura se está refiriendo, ¿no? al que nosotros debemos de estar bien entendidos y preocupados de las cosas venideras que vienen a este mundo, y de que nosotros tenemos que estar bien entendidos. Si tú vas a poner un negocio de panadería, pues vas a tener que estudiar todo lo que puedas acerca de la panadería, si tienes un horno del horneado, si tienes de la preparación del pan. Pero si tú nomás compras para vender, tienes que ser un experto en la administración, qué comprar, cómo comprar y qué vender y qué es lo que quieren tus clientes, y hacer todo un estudio, ¿no? Para poder ser eficiente, ¿no? Nosotros aquí nos estamos preparando para ser cristianos, para ser hijos de Dios, para poder servir mejor a Dios, para poder ser útiles a nuestras familias, pero principalmente en la conexión con Dios, ¿no? ¿Cómo puedo ser un verdadero creyente, un mejor creyente, ¿no? Y lo primero que es conocer al Padre, y a través de ¿quién? De la oración, de la palabra de Dios, del ayuno y de otras cosas más, de la iglesia, de compartir con otros, y hasta que podamos crecer y desarrollarnos al nivel de la altura de la unidad de la fe y el conocimiento de quién es Jesús y para qué vino Jesús y quién es el Padre y cuál es la función del Padre. Entonces necesitamos fortalecernos en la palabra. Para eso lo hemos separado estos días lunes, para poder también no hablar de cosas, pero también hablar cosas desafiantes, ¿no? Cosas que realmente necesitamos saber. Y sabemos que amamos a Dios y muchas cosas. La semana pasada hablamos acerca del pastor, ¿no? La importancia del pastor, que todos debemos de tener un pastor, que Dios es el pastor, Jehová Dios es el pastor, dice yo soy el pastor.
el salmista dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. La gran importancia del pastorado. Cristo mismo dijo, yo soy el buen pastor. Entonces, y luego después hablamos de que Dios ha puesto pastores bajo de nosotros para que nos guíen, para que nos enseñen, para que nos lleven, ¿no? Entonces el pastor es una figura importante dentro de nuestra vida y dentro del plan de Dios y dentro de lo que Dios ha preparado. Entonces, si ponemos a un lado al pastorado, entonces, ¿qué nos queda, no? Dios, ¿no? Y si no conocemos a Dios, si a las justas conocemos a las personas que vemos, si a las justas conocemos a la persona que vemos, entonces, ¿cómo vamos a conocer a la persona que no vemos, no? Entonces, a la persona que no ve, que vemos, ¿no? La persona que vemos, pues, es mucho más fácil poderla conocer y aún así es difícil de conocer todo lo que es y todo lo que, sus intenciones, ¿no? Pero a Dios es más difícil porque no lo vemos, ¿no? Por eso es importante de estudiar la palabra de Dios y de seguir aprendiendo. Por eso tú te conectas. Te conectas, no, ¿me entiendes? Porque tienes el tiempo perdido, ¿no? Te conectas porque quieres saber de Dios, porque quieres alimentarte, porque esto es parte de tu vida, porque necesitas, ¿no?, llegar a la unidad de la fe. Necesitas llegar al conocimiento completo de que es en Cristo Jesús. Necesitas saber por qué Dios te ha escogido. ¿Por qué el Evangelio? ¿Por qué tienes que ir a la iglesia, ¿no? Necesitas saber, ¿no?, cuál es el llamado. ¿Por qué tienes el sentir de ayudar a otras personas? ¿Por qué tienes el sentir de ayudar a niños? ¿Por qué tienes el sentir, ¿no?, de que cuando ves una alma que no conoce a Dios, tú le dices, mira, Cristo Jesús te ama, ¿no? Te invito a mi iglesia, ¿no? No lo puedes detener eso, porque tienes algo de Dios y Dios quiere, ¿me entiendes?, que tú enseñes y muestres a otras personas las cosas de Dios. Muy bien. Hoy día vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 11 al 14, ¿no? Dice, yo soy el buen pastor, ¿no? En el cual hemos hablado de eso ya. Dice, el buen pastor da su vida por sus ovejas, ¿no? Y me gustaría aún ampliar más del pastor, aún de repente voy a tener una tercera, ¿no? Pero el pastor dice que el pastor da la vida por sus ovejas, ¿no? Más el asalariado, que es decir, el que no es pastor, el que lo hace solamente por ganancias personales, porque le conviene o porque alguien le dijo que lo hiciera, porque no tiene otra o porque dice yo también quiero entrar en ese nivel. Pero el asalariado, el que no es pastor, el que no ha sido llamado y escogido para el pastoreo, sino que aquel que se mete, ¿no?, a hacer el trabajo, dice, y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, que decir que el asalariado dice que, y que no es pastor, y de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. De esto quiero hablar, ¿no? No tiene corazón para las ovejas. El asalariado no tiene corazón, ¿no? Pero aquí hay un enemigo, aparte del asalariado, aquí hay un enemigo, ¿no? Aquel que no tiene corazón para las ovejas, ¿no? Aquí que sí que el asalariado no le importa, ¿no? Si tú pecas, si tú haces lo que quieres, no te va a decir nada, ¿no? Tú nomás ven a mi iglesia y diezma y punto, ¿no? Yo no te voy a reprender, no te voy a decir nada, y es cosa tuya, ¿no? Yo te predico y es cosa tuya que hagas. Pero el pastor se cuida, ¿no? Dirige, guía, ¿no? Y te lleva a la presencia de Dios, te lleva a encontrarte con el pastor de pastores, ¿no? Libra del peligro. Te libra del peligro. Amén. Entonces dice que el asalariado ve venir al lobo. Hoy quiero hablarte del lobo. Au, dice. Ve venir al lobo y deja las ovejas, ¿no? Y huye, y el lobo arrebata las ovejas. El lobo es un
raptador de ovejas. Es un ladrón de ovejas. Es el ladrón, es el que viene, ¿no? Y se viene con mañas y artimañas. Y el lobo es un animal muy inteligente, muy sagaz, muy hábil y comunicador y muy sabio, ¿no? Por eso se dice que las ovejas, las ovejas son como, hay lobos que se visten de ovejas, ¿no? Se visten de ovejas, se disfrazan de oveja, ¿no? Que sí que el lobo es una persona muy inteligente, muy astuto, pero están con nosotros, pero no son de nosotros. El lobo se mete, se escabulle con las ovejas, y cuando ya ha ganado adeptos y confianza, dice, comienza a arrebatar las ovejas, que sí que se roba las ovejas, ¿no? Es un avijeo, ¿no? Se roba las ovejas y las dispersa. No dice las une, o no dice, ¿me entiendes?, que las va a ministrar, les va a ayudar, los va a guiar, sino las dispersa, ¿no? Entonces, dice, lobos, por eso se les dice, ¿no? ¿Por qué se les dice lobos con piel de cordero, no? ¿Por qué se les dice lobos con piel del cordero? Porque el cordero tiene la cualidad de ser sumiso, frágil, seguidor, ¿no? Obediente, seguidor, se deja guiar, se deja llevar, y este lobo entra y se deja llevar, se deja guiar, se deja, ¿no? Como aparentemente. Aparentemente como una ovejita va caminando y va yendo, y dicen, bueno, es una ovejita más, ¿no? Es una ovejita media rarita, ¿me entiendes? Pero es una ovejita, ¿no? Pero lo que no sabe es que está vestido de lobo, está vestido de oveja, pero en el fondo es lobo, pero está vestido de oveja, ¿no? Y tú crees y lo abrazas y todo, y le dices, no, tú eres mi ovejita, ¿no? Pero en realidad dentro de él está, ¿me entiendes?, el espíritu del lobo rapaz, ¿no? Dice, por eso dicen los lobos con piel de cordero, o los lobos vestidos como ovejas, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces se dice, ¿no?, a las personas que debajo de una apariencia humilde o inocente, en verdad ocultan malas intenciones, ¿no? Sus intenciones son malignas, ¿no? Están ahí, pero están saboreándose, están con la lengua afuera, ¿no? ¿Cómo se dice? Saboreándose, con la lengua afuera. Lambiéndose, ¿me entiendes? Porque, ¿me entiendes?, tienen unas ganas de meterle una mordida a esa ovejita, ¿me entiendes?, que está bien lanuda, y dice, el fin es arrebatarlas y llevarlas, ¿no? Dice, ocultan malas intenciones. En ella hay un pasaje muy conocido, ¿no?, en que Cristo Jesús advierte a los discípulos, ¿no?, acerca de la llegada de falsos maestros. Los falsos maestros o los falsos profetas son, ¿no?, lobos vestidos de ovejas, personas que astutamente y con buena oratoria, quiere decir que con buen floro, con una buena léxico, ¿no?, son buenos habladores, buenos comunicadores, comunican y llegan muy bien a los oídos, ¿me entiendes? Te gusta lo que están diciendo, pero en el fondo no están diciendo nada, ¿no? La palabra de Dios dice, ¿no?, vamos a ver más adelante, por sus frutos los conocerás, ¿no? No por una oratoria, no porque hablan bien quiere decir que son buenos, sino vamos a ver sus frutos, ¿no? Y vamos a ver sus aullidos, ¿no? A ver si dicen aleluya. No. Acerca de la llegada, ¿no?, que astutamente y con buena oratoria desvirtúan la palabra de Dios, alterando y corrigiendo la interpretación de la palabra.
Dice, y engañarán a mucha gente persiguiendo fines egoístas y perversos. Entonces, ¿qué es lo que quieres ganar? ¿Para qué quieres ganar un alma, no? ¿Para qué quieres ganar un alma para tu iglesia, no? ¿Para qué quieres ganar un alma, no? ¿Para qué? Entonces, ese es el punto principal, ¿no? Nosotros, cuando comenzamos aquí con mi esposa, trabajamos día, tarde y noche, ¿no? Ganando almas en los lugares de consumo, de drogas, de alcohol, sacando al drogadicto, al perdido. Y a través de nuestro ministerio hemos ayudado a miles y miles de personas a salir de las drogas y del alcohol, ¿no? Y de la perdición, ¿no? Sin fines de lucro, sin fines, ¿me entiendes?, egoístas, ¿no? Solamente de haber cambiado y transformado. Entonces, ese es el verdadero pastor, pero el ovejeo, el que mira la oveja nomás y solamente mira su bienestar, pero no mira su realización en ellos, ¿no? Así es que guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, porque Dios está advirtiendo aquí, sabes que en los últimos días van a venir doctrinas falsas, ¿no? Doctrinas erróneas, maestros falsos, profetas falsos, ¿no? Porque a veces nosotros como pastores interpretamos la palabra de Dios porque Dios nos ha dado la capacidad de interpretar y podemos irnos, ¿me entiendes?, por un lado, ¿me entiendes?, un poco fuera de la interpretación, ¿no? Entonces el pastor, si se da cuenta, tiene que volver inmediatamente y decir, no, estoy mal, ¿no? Como Benny Hinn mismo, ¿no? Dijo, yo me arrepiento, ¿me entiendes?, de haber predicado solamente pura prosperidad, ¿no? Prosperidad, prosperidad, prosperidad. Ese evangelio no es de Dios, ¿no? Y él reconoció, ¿no? O como cuando dijo que Adán volaba, ¿no? Y ya se fue en un viaje ya. No, pero él dice que hay escrituras que respaldan que Adán volaba, ¿no? Y los pastores pues volaron hasta el techo. Decía, ¿dónde en la escritura dice, no? Hemos leído la Biblia o ¿qué Biblia tienes tú, no? Porque nosotros podemos interpretar muchas cosas, pero verdaderamente tenemos que interpretarlas de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Y también que haya frutos dignos de interpretación, ¿no? Dice, hay que guardarnos, ¿no? Porque vienen a nosotros vestidos de ovejas, pero por lo de adentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis, dice en Mateo capítulo 7, ¿no? Entonces, mucho cuidado, ¿no? ¿Y qué tenemos que buscar nosotros? Lo que nosotros tenemos que asegurarnos primeramente es tener un pastor, ¿no? Jehová Dios es nuestro pastor. Cristo es el buen pastor que dio su vida por nosotros, pero Cristo también ha dejado pastores abajo de nosotros. Entonces todos nosotros tenemos que tener un pastor, ¿no? Que verdaderamente tenga las capacidades para hacer que nos guíen a lugares de pastos, a lugares donde podamos comer y beber, como dice en el Salmo 23, ¿no? Que Él nos guía por sendas de justicia, por prados y por, ¿cómo dice? Pastos delicados, ¿no? Por pastos delicados, ¿no? Que nos guía, ¿me entiendes?, por aguas, donde podamos como ovejas beber, aguas de justicia, alimentos de justicia y de verdad, ¿no? Que podamos comer, que podamos alimentarnos, que podamos tener paz. Él nos alienta, Él nos cuida, Él nos da la mano en momentos difíciles para que podamos salir de esas circunstancias en las que nos encontramos, ¿no? Pero aquellos lobos que vienen vestidos como ovejas, aquellos lobos que tienen solamente intereses personales y no verdaderamente de las ovejas o de la familia, entonces cuidémonos. Aquí en Mateo 7:15 dice guardaos. ¿Qué significa guardaos? Cuidémonos, ¿no? Cuidémonos de los falsos profetas, de aquellos que vienen con el fin de arrebatarte, con el fin de sacarte, con el fin de arrancarte, con el fin de decir, deja a tu iglesia, deja a tu pastor, tú vente conmigo, ¿no? Conmigo, ¿me entiendes? No. ¿Quién te puede decir eso? Nadie. Dios te planta en una iglesia, Dios te planta en una tierra, Dios te planta en un pastor y ahí es donde debes de estar, ¿no? La oveja no puede estar de pastor en pastor, ¿no?
La oveja tiene que estar en un lugar donde Dios te haya plantado, y ahí debes de crecer, y de ahí debes de madurar, y de ahí debe de salir, ¿no? Tú tienes que tener la confianza que estás siendo pastoreado, y si el pastor se equivoca o si el pastor pasa algo, ahí tienes al pastor de pastores, ¿no? Que él por mientras te va a estar guiando hasta que él venga y dirija bien al pastor si en algo anda mal o la iglesia está realmente pasando por tribulaciones, por pruebas, por ataques, por circunstancias difíciles. Ahorita la iglesia está pasando por un ataque tremendo, ¿no? El COVID prácticamente nos ha dejado sin edificios, sin membresía, prácticamente nos ha dejado en la calle a todos nosotros, ¿no? Por eso nosotros estamos haciendo el esfuerzo para conectarlos y puedan conectarse y sentir el amor de Dios, sentir el amor, ¿me entiendes? De que tienen una casa, que tienen un techo espiritual y que tienen un pastor, ¿no? Y ese es el plan, ¿no? Pero dice que nosotros tenemos que guardarnos y cuidarnos, ¿no? De aquellos falsos profetas. Cuando te digan, hey, vente por aquí, mucho cuidado, no vayas por allá, ¿no? Cuando te digan, mira, por aquí está la situación mucho mejor, mucho cuidado, ¿me entiendes? No seas esa ovejita tonta, ¿no? Esa ovejita, ¿me entiendes? La oveja a veces, la oveja no tiene mucha visión, ¿no? Una de las características de la oveja, cuando se retira demasiado lejos, se pierde la oveja, porque su visión no es muy larga, ¿no? El pastor sí tiene una visión mucho más larga porque él está subida en el aprisco y está mirando su manada, ¿no? Y está manando su manada, ¿no? En Mateo capítulo 10, versículo 16, dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos, ¿no? Entonces es más que todo cuando Cristo le está diciendo a su pueblo, ¿sabes qué? Yo te voy a enviar, ¿no? Vas a salir a este mundo, vas a entrar al mundo, vas a estar con otro tipo de personas, pero ¿sabes qué? Cuidado, ¿me entiendes? Yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, ¿no? Estar atento, estar sagaces, ¿no? Si alguien viene y te dice y te quiere contar un cuento, tú tienes que estar bien abierto y bien despierto, ¿no? No puedes morder o comer cualquier comida, ¿no? Entonces tú ya tienes una comida, tú ya tienes tu mesa servida, ¿no? Dice, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, ¿no? Entonces la amenaza contra las ovejas está. Tú eres una oveja de Dios, ¿no? Tú eres una oveja que tienes un redil, ¿no? Tú eres una oveja que tienes un pastor, ¿no? Tú eres una oveja que tienes una comida, ¿no? Tú eres una oveja que tienes un hogar, una casa, tú tienes un aprisco donde comes, ¿no? Esa es la montaña donde recibes la comida, donde recibes tu agua, donde recibes tu alimento, donde tienes tu identidad, donde están tus hijos, donde están tus hijas, donde están, ¿no? Esa es tu tierra, ese es donde Dios te ha plantado, ¿no? Pero en medio de todo nosotros, ¿me entiendes? Al caminar por este mundo, hoy en día, con tantas cosas que hay, hoy en día también hay personas que están predicando el evangelio por todo lado, ¿no? Y qué bueno, ¿me entiendes? Pero como dices tú, que se predique el evangelio al pecador, ¿no? Y realmente que se predique el evangelio al pecador, ¿no? Entonces, y yo no quiero ir y buscar personas de otras iglesias, y si vienen y comen de este prado, tendrán permiso de su pastor, o de repente no tienen su pastor, o lo han perdido su pastor, y quieren comer de este prado, están bienvenidos, pero bajo una orientación que en algún momento siempre nosotros preguntamos, ¿me entiendes? ¿De dónde vienes? ¿De qué iglesia vienes? ¿Tu pastor sabe? ¿O qué problemas has tenido? Tráenos una carta y cosas de esas, ¿no? Porque nosotros no queremos alimentar personas de otros prados, de otros pastores o de
de otros rediles, ¿no? Pero más bien sí nosotros queremos que buscar esas almas que Dios nos ha dado primeramente, ¿no? Y darles de comer y darles de beber, ¿no? Sí, hoy en día vas a tener predicaciones por todo lado, ¿no? Antes era la televisión, ¿no? Antes la televisión era un medio, ¿me entiendes?, donde podías encontrar todo tipo de prédicas, ¿no? Como radio, como el, ¿cómo se llama? El enlace, ¿no? Enlace, ¿no? Donde hay todo tipo de pastores y se predican uno al otro. Y es bueno para la edificación, para escuchar palabra y todo, ¿no? Pero tú, no, yo como les digo siempre, ¿no? Tú tienes un pastor, ¿no? Tú tienes una iglesia, no te confundas. Ten bien claro tu identidad, quién eres tú, ¿no? Porque si tú no te conoces quién eres, quién es tu pastor, cuál es tu iglesia, entonces prácticamente estás perdido. No tienes un redil, ¿no? No tienes un redil, no tienes un pastor. ¿Quién te pastorea a ti, no? Por eso es importante que nosotros estemos seguros, ¿no?, de nuestra condición, porque vendrán, ¿no?, maestros falsos, vendrán personas y te dirán, vente conmigo, ¿no? Yo te voy a dar amor, yo te voy a dar calor, yo te voy a dar esto, yo te voy a dar el otro, ¿no? Tú tienes que seguirme a mí, ¿no? Porque yo sé lo que es mejor para ti, ¿no? No, ¿me entiendes? Ese es un abigeo, ¿no?, que está viniendo a robar ovejas del pastorado, ¿no? En Lucas 10:3 también dice, he aquí yo os envío como corderos en medio de los lobos, ¿no? Entonces Cristo nos está advirtiendo, ¿no? Nos está advirtiendo, ¿no?, que verdaderamente afuera está peligroso, ¿no? Entonces mantengámonos unidos, mantengámonos, ¿me entiendes?, dentro del redil, dentro de la comida que estás recibiendo, dentro del alimento que Dios está proveyendo para ti, y crecer y madurar en la unidad de la fe y en el conocimiento completo de Cristo Jesús para el servicio de Dios y el ministerio, ¿no? En el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 29, Hechos 20, 29, dice, porque yo sé, Cristo hablando, ¿no? Cristo hablando, dice, porque yo sé, después de mi partida, ¿no? Cuando Cristo, quiere decir que muera y ya se vaya, dice que en otra palabra, cuando esté muerto en la cruz, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. En otras palabras, cuando el pastor se voltea, cuando el pastor, ¿me entiendes?, está ocupado, dice, no, no te preocupes, el pastor está muy ocupado, no te va a atender, no. Yo sí te voy a atender, no. No te preocupes, no. No, no te preocupes, el pastor, ¿me entiendes?, nunca te va a hacer caso, no. Pero yo sí te voy a hacer caso, no. Ven conmigo nomás, no. No te preocupes, ¿me entiendes?, el pastor no te da vacaciones, no. Yo te voy a dar vacaciones, no. No te preocupes, ¿me entiendes? El pastor nunca te va a poner a predicar. Yo te voy a poner a predicar. Y ese es el abigeo, ¿no? Amén. Es el que viene, ¿me entiendes? Y está esperando que el pastor se voltee, que el pastor no esté, ¿no? Pero lo que te he dicho no le digas a nadie. Nadie debe de saber lo que te he dicho yo, ¿no? Solo para ti. Solo para ti, ¿no? Ese es un abigeo, ¿no? Ese es un ladrón, eso es un lobo rapaz, ¿no? Porque dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pero fíjate cómo lo acentúa, dice que no perdonarán al rebaño. Quiere decir que vienen a echar a perder tu función de oveja, tu vida de oveja, ¿no? Amén. Haciéndote creer, haciéndote pintar, ¿me entiendes?, que va a ser más hermoso, que va a ser más bonito, ¿no? Siempre creemos, ¿me entiendes?, que el vecino vive una vida más feliz que tú, ¿no? Creemos, ¿me entiendes?, que el vecino del frente, el vecino que tiene el carro o que tiene, ¿me entiendes?, que es mejor, ¿no? No, tú tienes tu redil, ¿no? No andes cruzando al otro lado, ¿no? Tú tienes tu redil. Ese es el redil donde Dios te va a bendecir, donde Dios te va a levantar, donde Dios va a hacer un milagro en tu vida. Y hay que permanecer, ¿no? Porque dice, el lobo rapaz, ¿me entiendes?, no solamente es el falso maestro, el hermanito, ¿me entiendes?, que te dice, vente para acá, ¿no? Sino el lobo rapaz mismo es Satanás, ¿no? Que viene a tu mente, que viene a tu corazón y te molesta y que te mete cizaña, más de lo que
un de repente ha sembrado en ti, o circunstancias que estás viviendo. Te metes cizaña, ¿no? Que no te quieren, que no te aman, que no es esto, no es el otro, ¿no? Y el diablo está tratando, ¿no?, de presentarse, ¿me entiendes?, como la persona solucionadora, ¿no? Pero si vienes conmigo, pero si tú haces esto, te va a ir muy bien, ¿no? Y dice que no perdonarán al rebaño, ¿no? Estas palabras, sus intenciones son netamente malas y perversas, ¿no? Y en el verso 30 dice, ¿no? 29 dice, porque yo sé que después de mi partida, dice Jesús, qué triste, ¿no? Después de mi partida, cuando me dé la espalda y el pastor ya no esté ahí, va a entrar el lobo, ¿no? Y va a venir, uy, ¿ya se fue el pastor? Ah, ya, justamente quería hablar contigo, ¿no? Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, si alguien quiere sacarte de aquí, va a tener que decir, mira, ese Luis Salazar, ¿me entiendes? Todo lo que quiere es tu dinero. Ese Luis Salazar, todo lo que quiere, ¿me entiendes? Es esto. Él es esto así, 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 su esposa es así, su familia es así. Y mira, tú lo que necesitas es sacarte de acá, salirte de aquí, porque va a hablar cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, ¿no? Y que sí que no entran solamente, sino entran a veces con maldad ya premeditada, ¿no? Como líderes, como que fueran tus pastores ellos, ¿no? Entonces, ¿con qué autoridad ellos pueden decirte, mira, yo soy tu pastor, salte de acá? Eso es división, eso es traición, ¿no? Realmente, eso es lo que necesitamos, una identidad clara, ¿no? Una identidad clara, punto, ¿no? Y ni el lobo, ni el león, ni el lobo del desierto, ni el leopardo podrá hacer nada contra ti, ¿no? Ni los maestros, ni los falsos profetas que vendrán, porque van a venir y cada vez van a venir, ¿me entiendes?, de una manera disfrazada para poder engañarte, ¿no? Pero tú mantente firme, sé sabio, sé prudente, mantente cerca, sé comunicativo, no andes buscando personas que te hablan mal, no. Aquellos que te hablan mal del pastor, que te hablan mal de la iglesia, apártate de ellos, apártate de ellas, porque sus intenciones son malévolas. Están actuando como lobos rapaces, ¿no? Vestidos, ¿no?, como oveja, pero en el fondo no son, ¿no? Por eso, si tú no has nacido dentro de este redil para ser oveja y eres oveja, no vaya a ser, ¿me entiendes?, que en tu corazón nazca la ferocidad y nazca la naturaleza del lobo rapaz y que te hagas enemigo de Dios y que te hagas enemigo de las ovejas de Dios. Porque es mejor, ¿me entiendes?, que tú te tires una rueda de molino al mar que toques a algunos de los hijos de Dios. Tú quieres tirarte al mar y ahogarte, quieres irte para la selva, quieres irte para el desierto, quieres irte por donde están los leopardos, tú vete, ¿no? En realidad no lo deseo, ¿no? Pero no te lleves a nadie, no te lleves a nadie contigo. Si tú te vas a asesinar, pues tendrás que darle cuenta a Dios, pero dentro de eso no te lleves a otros para que junto contigo se asesinen y mueran, ¿no? Dios va a tener que darte mayor castigo porque estás tomando uno de sus bebés, ¿cómo dice la escritura? De sus pequeñitos. Uno de sus pequeñitos, ¿no? Dice 18:6, Mateo. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos
porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo, ¿no? Esa es una de las cosas que me molestan a mí, ¿no? A veces yo le digo, si tú te quieres ir de la iglesia bien, está bien, ¿me entiendes? Yo no te voy a detener, ¿no? Pero no te lleves a nadie, no le hables a nadie, ¿me entiendes? Vente conmigo, esto está mal, esto huele mal, vente conmigo. ¿Sabes qué? No hagas eso, ¿no? Tú quieres irte por razones, anda, pero no te lleves a nadie, porque estás trayendo mayor condenación a tu vida, a tu alma, a tu familia, a tu generación. Es lo que dice la palabra de Dios, pero ay de aquel hombre con quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtatelo o échatelo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado al fuego eterno. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar a los que se habían perdido. Que sí, que Dios los rescata, Dios los salva, Dios los pone en esta iglesia, en este redil o en cualquier redil, y tú vienes y los sacas, ¿no? Entonces, Dios no le va a gustar definitivamente. Que Dios dio su vida para salvarlo, lo salva, y luego tú lo quieres sacar, ¿no? Bueno, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos viviendo los tiempos difíciles, tiempos no muy gratos. El Evangelio ha crecido, las almas han crecido, pero también el mal ha crecido. Muchos se están desviando. Hay muchos falsos profetas. Hay muchos hacedores de maldad. Queriendo justicia, se vuelven en justicieros y no entienden que Dios es el que hace la justicia. Dios hace el que pelea por ti, el que se venga de ti también. No uses en el nombre de la justicia y en el nombre de tu derecho traer más desgracia a otras personas. Si tu vida está mal, tienes un pastor y tienes al pastor de pastores y tienes la palabra, tienes la oración, pero no te lleves contigo a tu circunstancia que estás viviendo abajo. Dios te libre que hagas eso, porque no lo deseo. Tanto no solamente por ti, sino por esa alma, por esa familia. Estás dividiendo, destruyendo. Eso se llama traición. Y te lo digo en el amor de Dios. Tú eres una oveja de Dios, no eres un lobo. Dios no te ha traído aquí para que te conviertas en lobo, para que salga el espíritu del lobo en ti. Tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios. ¡Gente guapa! Los saludamos desde los estudios de grabación de Iglesia Victory. Queremos invitarles a nuestro canal de YouTube. ¿Y cómo hay que hacer? Primero, descarga la app a tu celular o computador. Segundo, inicia sesión con tu correo electrónico en la parte superior derecha. Tercero, nos buscas como Iglesia Victory. Y por último, te suscribes y das clic en la campanita. Así recibirás todas nuestras notificaciones.
nuestro pastor Luis Salazar y toda la Iglesia Victory te vamos a estar esperando cada sábado para compartir contenido nuevo. ¡Te esperamos!